Hola jóvenes, en pocos minutos vamos a tratar hoy de hablar de urgencias oftalmológicas. Lo importante es saber que el ojo o los ojos están muy bien protegidos, se encuentran dentro de una cavidad ósea muy fuerte, muy potente, por detrás tienen un colchón de grasa que también amortigua cualquier golpe y por delante tienen potentes músculos palpebrales y potentes reflejos oftalmopalpebrales, córneo-palpebrales, que hacen que en realidad los ojos estén muy bien protegidos. No obstante ello, siempre hay problemas, traumatismos y emergencias. Yo, para que ustedes lo entiendan bien, he decidido que tenemos que tener algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, las urgencias las podemos dividir o clasificar en verdaderas emergencias, que es donde tenemos segundos para actuar, porque si no corremos el riesgo de perder la función del órgano. Las urgencias, donde nos dan un poco más de tiempo, algunas horas tal vez, y las situaciones urgentes donde ya tenemos un poco más, por ejemplo, podría ser algunos días para actuar. Lo que es muy importante tener en cuenta son dos cosas. Primero, muchas veces ustedes van a recibir en sus consultorios o en sus guardias o donde estén, más allá de la especialidad que realicen, ¿no? No hace falta ser oftalmólogo, cualquier médico puede recibir alguna de estas situaciones. Y por allí va a llegar un paciente en horas que son inconvenientes, por ejemplo, a lo mejor le golpean la puerta o le tocan el timbre a las 2, 3 de la mañana. Y uno cuando lo observa se da cuenta que no es una urgencia, que en realidad es una situación que podría haber esperado hasta el otro día. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación, porque hemos elegido esta bendita profesión, de atender al paciente que necesita, que siente que eso es una urgencia. Nosotros tenemos que mitigar esa angustia. O sea, tenemos que ser empáticos con nuestros pacientes, no enojarnos porque hayan llegado fuera de hora por algo que según nosotros o que médicamente no haya sido una verdadera urgencia. Pero este concepto les debe quedar claro. Si para el paciente es una urgencia, para nosotros también debe serlo y lo debemos atender como tal. Y bueno, les voy a pasar algunos casos de las cosas que nos pueden suceder. También es importante tener en cuenta que cuando sucede una verdadera emergencia, nunca hay un médico cerca y mucho menos un oftalmólogo. O sea que en eso tenemos que tener la seguridad de que a nuestros pacientes los debemos preparar por si se enfrentan a alguna de estas situaciones. Esto que siempre nos enseñaron cuando estudiamos medicina de la educación sanitaria, ¿no? Preparar a nuestros pacientes, más allá de nuestra especialidad. Yo siempre le digo a los alumnos que nosotros no pretendemos que salgan oftalmólogos de esta asignatura, al contrario, queremos que salgan médicos capaces de resolver situaciones emergentes. Los cuerpos extraños corneales son uno de los motivos más frecuentes de consulta, sobre todo fuera de hora, porque resulta que cuando al paciente le entra el cuerpo extraño, impacta o se clava en la córnea, el paciente en el primer momento siente una sensación de cuerpo extraño y no le da demasiada importancia, por allí se lava, se pone alguna gotita y cree que va a pasar. Y resulta que con el correr de las horas, cada vez se pone más complicado, cada vez duele más, se produce fotofobia, blefaroespasmo y un dolor que es realmente insoportable. Por eso el paciente llega a un momento que consulta a cualquier hora. Los cuerpos extraños pueden ser metálicos, pueden ser de vidrio, de acrílico, bueno, infinitas constituciones pueden tener los cuerpos extraños. Lo importante es que el paciente está muy dolorido y con mucha sintomatología y que nuestra obligación es solucionarle ese problema. ¿Y cómo hacemos? Miren, hay que darle gotas anestésicas. Todo médico en su consultorio tiene que tener, entre otras cosas, colirios anestésicos y colirios de atropina. El tema de las gotas de anestesia es muy importante que tengan en cuenta que es para el uso del médico, que nunca hay que dárselo, ni regalárselo, ni recetárselo al paciente, porque la anestesia va a producir más daño que efectos beneficiosos si se la lleva el paciente. Y esto es porque la anestesia tiene un periodo de acción muy corto. Entonces, el paciente cada 2 o 3 minutos se empezará a colocar gotitas y eso puede terminar destruyendo la córnea. Entonces, nunca se las damos, pero sí las usamos nosotros para poder extraerle el cuerpo extraño.
Podemos utilizar la punta de una aguja, un cotonete. Bueno, allí dice en la diapo que si hay óxido hay que sacarlo con torno o punta de aguja. Resulta que cuando el cuerpo extraño es metálico, si pasaron muchas horas puede haber óxido. Bueno, esa parte del torno y de la punta de la aguja déjensela al oculista porque requiere de algún expertise. Hay que instalar un ciclopléjico si es que el ojo está muy injuriado, podría ser la gota de atropina que les digo todos deben tener, y hay que ocluirlo con una pomada antibiótica. Bueno, eso ya lo han visto en los prácticos, son las lámparas de hendidura. De esa manera los oculistas tienen la posibilidad de ver con un microscopio. También deben haber aprendido a ocluir el ojo. Es importante, cuando uno le coloca la pomada antibiótica, ocluirle muy bien el ojo para que esto dé efecto. En 24 horas, este paciente, una vez que le sacamos el cuerpo extraño, le pusimos la pomada, le tapamos bien el ojo, en 24 horas ya va a estar curado. Y ustedes le habrán solucionado un gran problema. Las úlceras corneales postraumáticas. El paciente se presenta con dolor y enrojecimiento ocular. Hay que instilarle gotas de ciclopléjico. Esto también depende de cómo venga el ojo y hay que ocluir con pomada antibiótica, ¿no? Y por supuesto hay que derivarlo al oftalmo. Miren este es un accidente muy frecuente, ¿no? Esta es una mamá cuyo bebé lo tenía en brazos y el bebé le metió un arañazo. Ustedes vieron que las uñas de los bebés son extremadamente filosas. Fíjense ustedes todo el daño que le ha hecho en la córnea. Y esto que se ve grisáceo es el edema, es un gran edema de córnea. Y esto produce muchísima sintomatología. El dolor fundamentalmente, porque ustedes conocen bien cómo son los filetes nerviosos y la inervación de la córnea, por supuesto. Entonces, muchísimo dolor, fotofobia, lagrimeo y bueno, todas esas cosas. También, tapar con pomada antibiótica y derivar al oculista. Esta es ya un caso muy grave, acá ya hay una úlcera corneal gigante y hay un hipopion. Un hipopion es esta colección que se ve en la cámara anterior, ¿no? O sea, adentro de la cámara anterior ustedes observan esto blanquecino que se ve acá, es una colección que está entre la córnea y el iris. Estos dos son casos muy delicados y por supuesto debe participar el especialista. Bueno, la queratitis actínica también bastante frecuente, sobre todo en quienes realizan tareas metalúrgicas, soldaduras. Bueno, también los síntomas son todos muy parecidos y esto comienza varias horas después de la exposición a la soldadora o a la luz ultravioleta que tienen estas máquinas. El tratamiento se hace con corticoides con frecuencia horaria por la gran inflamación y la oclusión también, y por supuesto los dos ojos, porque en general es bilateral. Acá lo importante a tener en cuenta en la queratitis actínica es que los rayos ultravioleta no solamente han dañado la córnea, como ustedes ven ahí, esas múltiples úlceras que se ven, le hemos puesto una gotita de fluoresceína y vean todas las úlceras que tiene ese ojo en la córnea. Pero el problema más grave acá también se da en la retina, porque impacta en la retina la luz ultravioleta y produce daños que a la larga pueden ser irreparables. O sea que muchísimos cuidados y derivarlo después al oculista para que vea esto. A veces los cuerpos extraños no los vemos, pero sí vemos toda la sintomatología y si observamos con cuidado vemos que la córnea está toda rayada. Le damos vuelta el párpado y vemos que el cuerpo extraño, miren ustedes dónde está, allí está un cuerpo extraño metálico que se enclavó en la conjuntiva tarsal, entonces cuando el paciente parpadea, por supuesto le raya toda la córnea. Y acá hay que vertir el párpado superior. Dentro del examen, en cualquier consultorio, en cualquier lugar, hay que vertir los párpados. Y esta es una maniobra muy sencilla. Se lo toma de las pestañas, se le hace mirar hacia abajo y se le coloca o con el mismo dedo o con un cotonete, como en este caso, se vierte el párpado y uno puede hacer la inspección tranquilamente. Y por supuesto puede extraer el cuerpo extra. Dentro de las conjuntivas, nosotros el paciente se nos puede presentar como si tuviera un gran problema con una cosa que no lo es tanta, como son los derrames subconjuntivales. Es una hemorragia y que puede afectar una extensa zona. El paciente ni se da cuenta, pero por allí algún conocido le dice, ¿qué te pasó en el ojo? O se mira al espejo. Bueno, hay que ver cuál es la causa. En general, por ejemplo, este es un derrame leve, acá no hay que hacer nada, esto solamente se reabsorbe, es un vasito que se ha roto. Esto puede tener diferentes causas, ¿no? Podría ser un pico hipertensivo, podría ser una maniobra de Valsalva, algún esfuerzo extraordinario, pero
Cuando es tan pequeño así no se le da ninguna importancia. Ahora cuando es así, tan grande, un derrame gigante, por supuesto el paciente se angustia muchísimo y acá nosotros tenemos que sí darle un tratamiento porque toda vez que haya una colección de sangre, nosotros corremos el riesgo de una infección. Recuerden ustedes que la sangre es uno de los mejores medios de cultivo que hay. Entonces acá sí tenemos que colocarle gotas con antibióticos y averiguar, derivarlo al clínico fundamentalmente, ¿no? Por supuesto hay que observarle el fondo de ojo, pero lo fundamental acá es que lo vea un clínico porque esto a veces es consecuencia de un ataque de hipertensión. Y imagínense ustedes si este vaso en vez de romperse en la conjuntiva se hubiera roto en el cerebro. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las verdaderas emergencias, porque acá si no actuamos en segundo perdemos el órgano o la función. Las causticaciones, vamos a hablar de causticaciones que pueden ser por álcalis o por ácidos. En general siempre damos como ejemplo el álcali fuerte, ponemos la cal como paradigma, pero cualquier álcali fuerte es la verdad tremendo porque va penetrando en profundidad, es decir, produce la disrupción proteica en profundidad, distinto el ácido que coagula las proteínas en superficie. Entonces, una quemadura con ácido queda en superficie el problema, pero cuando es con álcalis penetra y lastima el ojo por dentro. La causticación severa, bueno, cuando es muy grande, cuando el álcali ha tenido tiempo de penetrar, por eso les decía que hay que actuar en segundo. Este caso lo pongo siempre porque es la hija de un amigo, era pequeña en ese entonces, un amigo que es médico, neumonólogo muy conocido en Mendoza, y como era médico, sabía cómo actuar. Y actuó rapidísimo porque le entró cal a la nena en el ojo. Y él actuó muy rápido, pero a pesar de que él actuó rápido, fíjense ustedes qué interesante, nos queda varias secuelas. Esta es una, que es una sinequia, se ha pegado el iris al cristalino, esto se llama sinequia posterior. Y miren acá en el cristalino esta opacidad, esto es una catarata. A pesar de actuar rápido y bien, porque era médico y porque sabía, le ha quedado eso a la niña, que después hubo que repararlo operándola. Es tan injuriante el álcali, miren ustedes esos párpados. Este es un bebé que le tiró el hermanito en la cuna, estaban haciendo un arreglo en la casa con cal y arena, eso, mezcla, le tiró mezcla dentro de la cuna. Primero el párpado, bueno, en el caso de este bebé le produjo un gran daño adentro del ojo, ¿no? Esta es una causticación también fuerte, pero por ácido. La ventaja de esto es que nosotros sabemos que atrás de esto que parece una clara de huevo coagulada, tenemos ojo. En los casos anteriores no teníamos ojo. Miren este, por ejemplo. Nosotros acá sabemos que este ojo va a terminar en una atrofia y por supuesto en una prótesis. No queda ojo cuando ha entrado cal y ha permanecido mucho tiempo, porque la cal comienza a penetrar y produce esa tremenda injuria. ¿Qué es lo que hay que hacer antes y qué es lo que ustedes le tienen que enseñar a sus pacientes? Porque les repito, nunca va a haber un médico cerca, ni nunca va a haber un injurista cerca. Entonces, el paciente tiene que saber que ante la entrada de cualquier cosa al ojo, debe pensar que es un álcali fuerte. El paciente no sabe, pero ustedes le tienen que enseñar que cualquier cosa que le entre al ojo, por ejemplo, un limpiahornos o cualquier sustancia que haya en el hogar o en el patio y que le entre al ojo, lo primero que hay que hacer es lavarlo, pero rápido, hay que lavarlo y lavarlo con agua. ¿Con qué agua? Con la primera que encuentre, con la primera canilla que tenga y lavarlo mucho, mucho, mucho hasta que pueda llegar la urgencia, la ambulancia o que uno pueda ir corriendo a algún consultorio médico para que el médico termine de observar si todavía queda algo adentro del ojo y terminar de lavarlo. Allí sí también vamos a necesitar la gotita de anestesia, sobre todo si son niños, porque la verdad que es muy doloroso. Después instilamos colirios antibióticos y antiinflamatorios, le ponemos una gotita de atropina y lo derivamos al especial. Bueno, no es tan fácil lavar un ojo como parece en esa foto, ¿no? Dentro de los traumatismos tenemos erosiones superficiales. Acá sí ya hay una herida cortante del párpado que, bueno, con una succión no tiene los materiales de sutura y tiene los medios ópticos para observar bien, cualquier médico puede realizar una buena sutura palpebral. Este es un corte muy nítido que con un solo punto, miren qué bien que quedó. Y acá sí este es capítulo aparte, las mascotas y sobre todo los niños.
El hocico del perro está a la altura de la cabeza del niño. Entonces siempre las heridas son en la cara, la cabeza, y a veces son muy peligrosas y a veces son mortales. Siempre hay que tener muchísimo cuidado con los desgarros y también si hay compromiso del canal lagrimal, porque si nosotros tenemos roto el canal lagrimal y no lo solucionamos en ese instante, ese paciente quedará con una epífora crónica. ¿Cómo se hace? Nosotros lo sondamos con una sondita y reparamos después con el ojo sondado, ¿no? Está el canal lacrimonasal sondado y hacemos la sutura. A las 24 horas podemos retirar la sonda y ese paciente, el canal lagrimal quedará absolutamente reconstituido. Contusión del globo ocular. Acá hay que dividir entre contusión y la perforación. Cuando el golpe no logra perforar el ojo, las características clínicas son enrojecimiento, hematoma, visión borrosa, hipema, y el problema más grave son las roturas de las estructuras internas. Bueno, acá siempre tenemos que explorar radiológicamente la órbita para ver si no hay ninguna fractura. Y por supuesto hay que explorar la retina, porque a veces hay desgarros de coroides, de retina. Entonces, y esto se produce por golpes de puño, pelota de tenis, de golf. Cualquier golpe, cualquier traumatismo puede producirlo. Esta es una foto de un hematoma pequeño que no tiene demasiada importancia, pero siempre en estos casos tenemos que pensar en violencia familiar. Miren, estamos atravesando una situación terrible en cuanto a la violencia doméstica y nosotros como médicos tenemos una responsabilidad que no podemos eludir. Y toda vez que tengamos un caso de esto debemos averiguar bien, realizar una prolija anamnesis y de última debemos intervenir. En la mayoría de los hospitales hay comités de maltrato, o sea que también se puede consultar. Observen ustedes, les había mostrado al principio la foto de un hipopion, que era una colección que estaba entre la córnea y el iris, pero no era de sangre. Esta es de sangre y se llama hipema, que puede ser un hipema no tan grande o puede ser un hipema que ocupe todo el globo. Bueno, en estos casos, por ejemplo, este caso es muy grave. El problema se produce que cuando el golpe de la pelota o del puño de lo que fuere se produce un acortamiento del globo ocular y cuando vuelve a su estado normal puede haber desgarro de retina y de coroides y de vasos y hay estos sangrados que a veces son tan grandes. Y el peligro mayor, además de la infección, que ya habíamos hablado de la sangre y la posibilidad de infección, también está que todos los elementos formes de la sangre van a taponar todos los conductos de drenaje y va a aumentar muchísimo la presión. Entonces acá tenemos atropina, antibióticos que atraviesen la barrera hematocular, reposo, y bueno, tratar de controlar la tensión ocular con distintos tratamientos, que lo habrán visto cuando les explicaron el tema de glaucoma, pero lo fundamental es tratar de evitar la cirugía. Si, bueno, no se puede evitar, habrá que operar. Es muy riesgosa y muchas veces esos ojos no terminan. Acá tienen la evolución de un ojo que no fue operado, se comienza a retraer el coágulo, si uno logra mantener la tensión ocular y logra evitar la infección, bueno, todo saldrá bien. Observen ustedes ese iridodiálisis, el golpe, esto se lo pongo para que vean lo fuerte que fue el golpe y lo que logra. Acá tienen otro hematoglobo y su evolución, a veces zafamos, el iris está dilatado por la atropina. Miren ustedes cómo queda este desgarro de la raíz del iris, ¿no? Por eso está la pupila así tan irregular y lo que se ve acá atrás es el cristal. Esta es otra contusión y el golpe logró luxar el cristalino hacia la cámara anterior. Si ustedes observan, el cristalino está pegando con el endotelio corneal y por eso está grisáceo, porque eso es el edema del endotelio. A este cristalino hay que sacarlo porque si no se va a descompensar la córnea y vamos a tener muchísimos problemas. Entonces acá sí la intervención quirúrgica está indicada lo más rápido posible. Y ahora vamos a hablar de las perforantes. Esas eran no perforantes y estas son perforantes. Bueno, acá tienen, esta es una cosa muy frecuente, el golpe con algún objeto punzante de adelante hacia atrás, en este caso era una tijera,
Y miren ustedes, ha roto la córnea, y allí está suturada la córnea, y fíjense, esto nos quedó acá, una sinequia que se nos pegó el iris a la sutura, o sea, a la córnea. Esta es una sinequia anterior, recuerden que al principio vimos una sinequia posterior. Pero de todos modos, este ojo quedó muy bien. Y acá esto es un concepto importantísimo, ¿no? Y esto también es pregunta de examen frecuente. Cuando existe compromiso ciliar o retiniano, hay que tener siempre presente la posibilidad de la oftalmia simpática, o uveitis simpática, simpatosis, o como le quieran llamar. Les digo, células del músculo ciliar, células de la retina, son las que pueden desencadenar este efecto, que es la posibilidad que tiene el organismo de elaborar anticuerpos antiojos. ¿Y esto en qué deriva esta oftalmia o esta uveitis? En que el organismo elabora anticuerpos que van a atacar el ojo, pero no solo el ojo lastimado, sino también el ojo contralateral. Entonces, si sucede esta oftalmia, corremos el riesgo de que el paciente quede ciego. Imagínense ustedes la tragedia, primero el accidente en un ojo y después quedarse ciego. Esto, una vez que se dispara la oftalmia simpática, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Yo siempre explico que es como cuando el percutor pega en el fulminante y sale la bala. Una vez que la bala salió ya no se puede retrotraer. Entonces hay que evitarlo. Y la manera de evitar la oftalmia simpática es previniéndola. ¿Y cómo se previene? Bueno, hay que darle corticoides altas dosis, inmunosupresores para evitar que se produzcan estos anticuerpos. Y siempre consultar con los infectólogos, consultar con los inmunólogos, tratar de compartir responsabilidades. Observen ese golpe, esa herida perforante que ha sido bloqueada por el iris, por eso la pupila está tan irregular. Los cuerpos extraños intraoculares son otro capítulo bastante complicado. Este es un niño, 7 años, que el papá estaba martillando o trabajando sobre el elástico de suspensión de un acoplado, y el nene andaba jugando por ahí por el taller, y de golpe sintió que algo le entró en el ojo, y cuando yo lo vi, al principio no me parecía muy importante, pero sí me llamó la atención la cara de angustia del nene. Cuando le hago el fondo de ojo, observen, este es el nervio óptico. Miren esto, muy cerca del nervio óptico, observen el cuerpo extraño. Por supuesto que hay que sacarlo, porque los cuerpos extraños metálicos siempre producen siderosis si uno los deja. Se arrumbra el ojo, se atrofia y termina en una prótesis. Miren el tamaño del cuerpo extraño que fue e impactó en la retina, ¿no? Al lado del nervio óptico. Otro cuerpo extraño metálico, ya les digo, el problema de esto es que hay que sacarlo sí o sí. Bueno, lo que decíamos, esto sería una siderosis, así empieza y termina con un ojo protésico. Las heridas, los accidentes de trabajo, este es otro problema que tenemos con los traumatismos, las urgencias oculares. Un accidente es un policía y después de la reparación quedó todo muy bien. Cuando uno no tiene los elementos necesarios y buenos y se sutura a tiempo, nos pueden quedar estas secuelas que no son para nada agradables. Esto queda un lagoftalmo con una epífora acá. Dentro de lo que son las emergencias, tendríamos que citar las oclusiones vasculares, que ya ustedes han tenido una clase. Y le pongo estas dos fotos que son porque esto también es pregunta de examen. Esto es una trombosis de la mente central. Observen que acá hay un trombo que no deja que la sangre abandone el ojo y comienza a trasvasarse y comienza a llenarse de hemorragias llama. Vean ustedes la cantidad de sangre que queda dentro del ojo porque no puede salir. Al revés es cuando hay embolia de la arteria central de la retina, porque es un émbolo que tapa la entrada de sangre. En este caso es de una rama, pero miren ustedes toda esta zona de isquemia, este infarto que se produce. Los dos casos hay que actuar muy rápido, porque si uno no actúa rápido, no va a tener éxito. Pero además lo que les quiero aclarar es que muy pocas veces llegan a tiempo estos pacientes a la consulta. Y bueno, acá hay una verdadera emergencia que quizás la tendríamos que haber puesto primero, pero está puesta acá y la vamos a ver, que es la celulitis orbital. Y estos pacientes suelen fallecer por trombosis del seno cavernoso. Si la celulitis es poseptal, es decir, es verdaderamente retroorbitaria, eso está a menos de 25 milímetros de seno cavernoso y es por lo que se mueren estos pacientes. Y hay una maniobra semiológica muy sencilla que es esta, lo hacemos mirar para arriba y miren ustedes, el ojo izquierdo no sube,
El ojo derecho sí excursiona, el ojo izquierdo no, porque la colección purulenta está detrás, está muy cerquita del seno cavernoso. Bueno, dentro de todos los accidentes y siempre para que tengamos en cuenta y para que le enseñemos a nuestros pacientes, estas eran dos nenitas, dos hermanitas de alma fuerte que derramaron aguarrás sobre una salamandra. Las mascotas exóticas. Esta nena volvía de noche de un festival con su abuelo que tenía en la casa un puma y el puma la atacó. Y yo digo a veces que hay que tener mala suerte, ¿no? Te vas a pescar con tu hijo, con tu sobrino y te pasa esto. Importantísimo tener en cuenta acá. Nunca tratar de sacar el anzuelo. Siempre hay que inmovilizar esto, ponerle una vía, si es posible derivarlo en una ambulancia y si no, inmediatamente taparle el ojo, hacerle un cucurucho de cartulina para que no haya movimiento y ya lo tendrá que atender un especialista. Hay que operarlo, pero la operación consiste en sacar la punta del anzuelo por otro lado, porque por acá no lo podemos sacar porque recuerden ustedes cómo es la anatomía del anzuelo. Lo más grave de todo esto es la infección y bueno, la verdad que es un caso bastante dramático. Queridos jóvenes, ha sido un gusto darles esta charla y cualquier cosa, cualquier pregunta, estoy a su entera disposición. Aquí está mi correo electrónico y bueno, nos veremos.